si yo pongo esta fuerza acá, si yo pongo esta, esta tensión tangencial acá, por Cauchy, ustedes saben que hay otra en el plano XZ que, al igual que la que está en el plano en el plano ZI, digamos, se aleja o se acerca a la arista. Entonces, poniendo números a este tensor de tensores, decíamos, sigma X, y me acotaban bien que era -1. Tau y Z, tau y X, perdón, vamos. 0. 0. Tau ZX. Profe, ¿estás escribiendo? Porque al menos a mí no sabe el resto. No se ve nada. No se ve nada. Se colgó. Se colgó. Ahora. Ahora sí, ¿no? Sí, Bueno, sí. tau y X 0. Tau ZX. Tau ZX, que vendría a ser este de acá, que es positivo o negativo. 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 Bien, habíamos dicho que son todos unitarios, entonces si es negativo es -1. Ahora, tau XY, si tau y X era 0, 0, ¿sí? Sigma I, 0. 0. Tau ZI, ZI. 1. 1, positivo, ¿no? Sí. Bien. Tau XZ, X. fíjense en el dibujo. ¿Cuál sería el XZ? -1. Está bien, -1. Claro, claro. Digamos, porque el XZ sería este de acá, ¿sí? Este de acá, ¿sí? Que está también en la cara X, pero que corre como Z, ¿no? Perdón, sí, claro, este de acá. Entonces es igual que este, -1, es igual al ZX. Tau y Z, 1. Positivo. 1, es igual a este. Y tau Z, sigma Z, perdón, -1. -1. Bien, este es nuestro tensor de tensiones. Bien. No sé si se acuerdan, pero, digamos, a partir del tensor de tensiones, desarrollando el determinante, ¿sí? Llegamos a la formulita de la vieja y querida ecuación de Lagrange, ¿sí? La ecuación de Lagrange, esto va a tener 3 raíces, ¿verdad? O sea, cuando desarrollemos este determinante, nos va a quedar una cúbica, esa cúbica tiene 3 raíces, a las 3 raíces las llamamos sigma, después, dependiendo del valor, las ordenamos de mayor a menor con su signo aritmético, ¿no? En sigma 1, sigma 2, sigma 3, que sigma 1 mayor a sigma 2, mayor a sigma 3, ¿no? Y la ecuación de Lagrange
dice que sigma al cubo menos el invariante 1 por sigma cuadrado más el invariante 2 por sigma menos el invariante 3 es igual a 0. ¿Sí? Esta es la ecuación de Lagrange, ¿sí? Que surge de simplemente desarrollar este determinante. ¿Sí? Y para resolver esta ecuación de Lagrange, lo primero que tenemos que hacer es determinar esos tres invariantes. ¿Sí? Habíamos visto que el invariante 1 eran la suma de la diagonal principal. ¿Sí? A ver si podemos hacer que se vea. Ahí. La suma de la diagonal principal. ¿Sí? O sea, los tres valores de tensiones normales. O sea, va a ser sigma x más sigma y más sigma z, cada uno con su signo, ¿no? Por supuesto. En este caso sería menos 1 más 0 menos 2. O sea, el invariante 1 sería menos 2. ¿Se entiende? Cada uno con su signo. ¿Sí? El invariante 2, ¿sí? Es el producto de dos tensiones normales menos el cuadrado de las tangenciales asociados a ellos. ¿Sí? O sea, sigma x por sigma y menos tau xy cuadrado, que vendría a ser lo mismo a decir menos tau xy por tau y x, ¿no? Pero como sabemos por Cauchy que son iguales, ponemos menos tau xy al cuadrado. ¿Sí? Y esto, ahora sí lo corro porque si no, no se ve nada. Esto más, ¿sí? Y seguimos el orden. Sigma x por sigma z menos tau, y la tau que vincula a estos dos que hicimos el producto antes. Hicimos sigma x por sigma z menos tau xz al cuadrado, más la que nos falta, si hicimos sigma z, sigma x por sigma y acá sigma x por sigma z, nos falta sigma y por sigma z menos tau y z cuadrado. ¿Sí? Fíjense que ya sea que trabajemos en terna cualquiera, terna x y z es una terna cualquiera, o en terna principal, los invariantes numéricamente es el mismo número. Y de ahí está la potencia de trabajar con los invariantes, porque no depende del sistema de referencia que tomemos. Entonces, si nosotros estuviéramos trabajando con terna principal, ¿qué pasaría con estos términos? ¿Sí? ¿Qué pasaría? Serían cero. Serían Serían 0. cero. Entonces, el invariante 2, si trabajamos con terna principal, ¿no? En terna principal, no, vamos a poner asterisco, en terna principal, sería I1 por I2 más I1 por sigma 1 por sigma 3 más sigma 2 por sigma 3. ¿Sí? Reemplazando 1 por X, 2 por Y y 3 por Z, en vez de sigma X por sigma Y menos tau XY al cuadrado, que los tau serían nulos porque estamos en terna principal, entonces quedaría
Sigma 1 por sigma 2, más sigma 1 por sigma 3, más sigma 2 por sigma 3, en terna principal. Y el invariante 3 es el determinante del tensor de tensiones, ¿sí? Ya sea que estemos expresados en terna cualquiera, en terna X y Z o en terna principal, es el tensor de tensores, ¿sí? Con el método que más les guste para determinar justamente los determinantes. A mí el que más me gusta es, agarro este, tacho, tacho, y este por este menos este por este, pero eso es una cosa de gusto personal. El invariante 3 es el determinante del tensor de tensiones. Entonces, a ver, vamos a tratar de analizar estos tres valores. Si el determinante me da el invariante 3 me da distinto de 0. Eso en principio, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que todos estos valores, digamos, de la diagonal principal son distintos de ceros, ¿sí? O sea, todos los valores de la diagonal principal son distintos de 0, porque de esta forma que yo les digo, no se ve muy claramente, pero hay otras formas de calculado determinante en donde si cualquiera de los valores de la diagonal principal es igual a 0, el invariante 3, o sea, el determinante del tensor de tensores, va a ser nulo. Con lo cual, que no sea nulo, o sea, si este es distinto de 0, nos está diciendo que todos los elementos de la diagonal principal son distintos de ceros. Y si todos los elementos de la diagonal principal son distintos de ceros, estamos en un estado de tensión triple. ¿Se entiende el por qué? ¿Se entiende el por qué? Porque, digamos, tenemos sigma X, tenemos sigma Y, tenemos sigma Z, necesariamente estamos en un estado de tensión triple. O tenemos sigma 1, sigma 2 y sigma 3, necesariamente estamos en un estado de tensión triple. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Bien. Entonces, invariante 3, distinto de 0, quiere decir estado triple. Invariante 3 igual a 0 quiere decir como máximo doble. O sea, ya sé que triple no es. ¿Bien? ¿Sí? Triple no es. Si el invariante 3 es igual a 0. Ahora vamos a ver qué pasa con el invariante 2. Si el invariante 2 es distinto de 0, ¿sí? Quiere decir digamos, si el invariante 3 es igual a 0 y el invariante 2 es distinto de 0, nosotros ya sabemos que si el invariante 3 es 0 es porque una de estas tres es 0. Entonces, uno de estos tres términos va a ser 0. ¿Bien? Porque ya sabemos que uno de los tres de la diagonal principal es nulo, es 0. Entonces, uno de estos tres términos necesariamente va a ser 0. Supónganse, en este caso, este ejemplo, sabemos que sigma 2 es 0. Si sigma 2 es 0, el invariante 3 va a ser 0. Entonces, no es triple. ¿Sí? Porque es 0. Entonces, no es triple. Ahora vamos a ver si es doble o simple. Como sigma 2 es 0, estos dos términos son nulos. Donde interviene sigma 2 es nulo. ¿Bien? Entonces, con sigma 2 distinto de 0 y sigma 3 igual a 0, el estado es doble. ¿Sí? O dicho de otra forma,
si el invariante 2 es igual a 0, implica que es un estado de tensión simple. ¿Sí? Esto lo podríamos explicar mejor y creo que es más claro, si bien quiere decir lo mismo, en vez de decir que si es distinto de 0, si es igual a 0, podemos decir que el estado de tensión es doble. ¿Sí? Si el invariante 3 es igual a 0, no es triple, o sea, es doble. Y si el invariante 2 es igual a 0, no es doble, es simple. ¿Sí? Ahora, si el invariante 1 es igual a 0, ¿qué me estará queriendo decir? ¿Qué se les ocurre? Porque ya sabemos, si el 3 es 0, es doble. Si el 2 es 0, es simple. Si el 1 es 0, fíjense, el invariante 1 es sigma x más sigma y más sigma z, o sigma 1 más sigma 2 más sigma 3. Imagínense este cubito, que yo de igual forma lo aprieto de este lado, lo estiro de este otro y lo estiro de este otro. De tal manera de que está claro, por lo menos en el 99% de los materiales que son ortótropos y digamos que cuando se los comprime se achican y cuando se los tracciona se alargan, ¿no? Hay materiales que no. Hay materiales raros. Se me fue de ahora de la cabeza el nombre. Hay un nombre, no sé si José te acordás, que indica, digamos, un tipo de material. Digamos que si es isótropo, quiere decir que tiene las mismas cualidades en todo sentido, y hay otra palabrita que, bueno, lo que implica es que cuando las comprimís se achican y cuando las traccionas se agrandan. Imagínense que lo que se achica producto de esta compresión es lo mismo que se agranda producto de estas dos tracciones. Imagínense en una esponja, ¿no? La achico de un lado y en la misma cantidad, el mismo volumen que se estaría achicando de un lado, se está agrandando cuando yo la estiro de los otros dos. ¿Qué estaría pasando? Supongamos que yo acá tengo 1, 0,5 y 0,5. Cuando hago el invariante 1, digo 1 menos 0,5 menos 0,5, 0. ¿Bien? ¿Qué me está diciendo este invariante 1 igual a 0? Que no hay cambio de volumen en mi elemento que se está deformando fruto de esas tensiones que lo están traccionando o comprimiendo. ¿Sí? Que el invariante 1 sea igual a 0 implica que no hay cambio de volumen. ¿Sí? Ahora, no hay cambio de volumen, pero sí hay estado de tensión, ¿no? Porque, digamos, también podía ser igual a 1 si sigma x igual a 0, sigma y igual a 0, sigma z igual a 0. Bueno, ahí no hay
no hay estado de tensión. Bueno, podría haber solo tangenciales, pero suponiendo que estamos trabajando en principales, estaríamos, ¿no?, en la solución trivial. Habiendo estado de tensión, el invariante 1 igual a 0 implica que no hay cambio de volumen. Ahora, si hay un estado de tensión, pero no cambia el volumen, ¿qué le está pasando a ese cubito, a ese dadito? Imagínense que en un sentido se está alargando uno y en los otros dos sentidos se está achicando medio. No hay cambio de volumen. Sigue midiendo 1 centímetro cuadrado o 1 milímetro cuadrado. Estamos hablando de áreas de volúmenes diferenciales. Pero ¿qué sí está pasando? ¿Se está comprimiendo y traccionando a la vez? Se lo puede pensar. Claro, se está comprimiendo y traccionando a la vez. Entonces, digamos, si este es mi cubito original, que como la palabra lo dice, es cubo, mide lo mismo en los tres diferenciales, luego de aplicada la tensión, digamos que quedó de esta forma, ¿sí? Mucho más largo en un sentido, más finito en los otros dos, ¿sí? Entonces, no tiene cambio de volumen porque esto es 1 milímetro cúbico y esto sigue siendo 1 milímetro cúbico, ¿sí? Pero algo pasó. ¿Qué pasó? Cambió de forma, ¿sí? Y ya van a ver el año que viene, cuando vean distintas teorías de falla, que es muy importante este concepto de si cambia o no cambia de forma, porque hay toda una teoría de falla que está detrás de que si los elementos cambian o no cambian de forma, y otra que casualmente termina dando numéricamente lo mismo, pero arranca de postulados conceptuales distintas, pero termina dando lo mismo, que habla de la energía de deformación, ¿sí? La energía de deformación. Entonces, vamos a ver que este tensor de tensores, yo lo puedo descomponer en dos. En definitiva, un tensor de tensores no es otra cosa más que una matriz, y yo una matriz la puedo descomponer en dos, que sumadas me den la matriz original, ¿no? Ahí. ¿Sí? Si yo, mi tensor de tensiones, habíamos dicho que I1 era sigma X más sigma Y más sigma Z, ¿verdad? Ahora yo quiero tener un elemento que me permita determinar si mi pieza, la que está sometida a estos estados de tensión, está cambiando de forma, o solo cambia de volumen, o cambia de volumen y de forma, que es lo más general, es que cambia de volumen y de forma, las dos cosas. Entonces yo puedo valerme de este invariante 1 y decir que mi tensor de tensiones en realidad es invariante 1 sobre 3, invariante 1 sobre 3, invariante 1 sobre 3, el resto es todo 0, el resto es todo 0. A esto lo llamo tensor esférico, ¿sí? ¿Por qué tensor esférico? Bueno, porque estaría, si mi estado de tensiones fuera solamente de este tensor, de este tensor esférico, sería una situación en donde
ya sea de compresión o de tracción, dependiendo del signo, pero en todos los sentidos estaría sometida a la misma presión, ¿sí? Como si fuera negativo, sería un caso típico de presión hidrostática, ¿sí? Puede ser positivo también. El mismo caso si estoy por fuera de la atmósfera y la presión es negativa, digamos, ¿no? Ahora, yo con este tensor represento la parte de el cambio de volumen, exclusivamente cambio de volumen. Ahora le tengo que sumar otro tensor, otra matriz, tal que la suma me dé mi tensor de tensiones, ¿sí? Que va a ser el tensor desviador. El tensor desviador, ¿sí? Y si acá me tiene que dar sigma z, y acá tengo invariante 1/3, que después este más este me tiene que dar este. O sea, el invariante 1/3 más lo que yo ponga acá en este primer término del tensor desviador me tiene que dar sigma z, sigma x. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que poner acá es sigma x menos el invariante 1/3, ¿verdad? Porque lo que yo quiero es que justamente esta matriz más esta matriz me dé esta matriz. ¿Sí? Entonces acá pongo sigma x menos el invariante 1/3. ¿Sí? Ahora, acá es 0 y acá es 0, y si yo esta más esta me tiene que dar esta, tanto en todos los lugares que no son la diagonal principal, tengo que poner la tensión tangencial que corresponde a mi tensor de tensiones, ¿no? Profe, igual, ¿por qué pusiste vos como el invariante bio 3? O sea, ¿de dónde sale eso? Claro, porque el invariante 1 es sigma x más sigma y más sigma z, o Sí, sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 si estoy en terna principal. ¿Bien? sí, Y yo sé que mi tensor esférico es uno que la suma de estos tres, ¿sí? La suma de las diagonales principales, porque para mi tensor esférico, esto es sigma x, esto es sigma y, esto es sigma z. ¿Sí? sí, Sigma x más sigma y más sigma z me tiene que dar el invariante 1. Y tienen que ser los sí. tres iguales, porque sigma x tiene que ser igual a sigma z y tiene que ser igual a sigma y. Ah, listo, lo tocás, pero suponiendo de que son iguales, claro. Claro, porque es lo que yo postulo porque digo que esto es un tensor esférico. Listo, sí, sí. ¿Sí? Sí, Acá, gracias. que este no se ve nada, entonces es sigma x menos el invariante 1/3. El resto es tal cual mi tensor original, porque en el esférico es 0, o sea que es tau ix, tau zx. Acá también es igual que en el, digamos, todas las tangenciales son iguales que en mi tensor original. Y en todas las diagonales es la tensión que le corresponde menos el invariante 1/3, o sea, sigma i menos i 1/3, sigma z menos i 1/3. Este es mi tensor desviador, ¿sí? Este es mi tensor esférico y este es mi tensor desviador. Si cualquiera de estos dos fuera igual a 0, quiere decir que el efecto que representa ese tensor no está ocurriendo en mi tensor de tensiones, ¿sí? Si cuando yo descompongo mi tensor de tensiones en un esférico y en un desviador, el esférico fuera igual a 0, o sea que el invariante 1 era igual a 0, porque
La única forma de que el esférico dé igual a 0 es que el invariante 1 sea igual a 0, porque esto es invariante 1 sobre 3. ¿Sí? Entonces, si el esférico fuera 0, lo único que está ocurriendo en mi pieza de análisis es cambio de forma. Y por la contraria, si el desviador fuera igual a 0, no tengo cambio de forma y lo único que está ocurriendo es cambio de volumen. Y en el caso general, si ambos fueran distintos de 0, tengo las dos cosas, cambio de forma y cambio de volumen. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Bien. Bueno, queda un minutito, así que son las 8. Bueno, hacemos, cortamos, retomamos, hacemos un temita más de los que faltó ver con Pablo el lunes, y después hacemos un recreíto y después tomamos el ejercicio, ¿les parece? Entonces cortamos y retomamos al toque.